Hoy día vamos a ver el cálculo de inductancias para sistemas trifásicos. Haciendo un repaso, el cálculo de la inductancia de un conductor cilíndrico sólido se determina a partir de la intensidad de flujo magnético H, utilizando la ley de Ampère, utilizando además la densidad de flujo magnético, que es igual a mu, la permeabilidad, por la intensidad de campo magnético, los enlaces de flujo, y a partir de los enlaces de flujo se puede determinar finalmente el valor de la inductancia. L es el valor de la inductancia, es igual a los enlaces de flujo dividido entre el valor de la corriente que viaja por el conductor. Para determinar las expresiones se considera un metro de conductor cilíndrico. Aquí tenemos el valor de la permeabilidad magnética, 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Henrios es la unidad de inductancia. A partir de la ley de Ampère se determinó la expresión para el cálculo de la inductancia. Aquí tenemos el valor de la inductancia interna, es decir, la inductancia dentro del conductor. Y aquí la expresión de la inductancia total. Esta inductancia total es la suma de la inductancia interna más la inductancia externa del conductor. La inductancia total es igual a 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de la distancia d entre R', donde R' se calcula mediante esta expresión. Epsilon elevado a la menos un cuarto multiplicado por el radio del conductor. Este valor de epsilon a la menos un cuarto es igual a 0.7788 como valor numérico que multiplica el radio del conductor. Esta expresión se considera para un número de hilos conductores y en donde se obtiene que los enlaces de flujo es la sumatoria desde M1 hasta M, es decir, desde el hilo 1 hasta el último hilo. A partir de esta última expresión se determina la inductancia para una línea monofásica. En una línea monofásica tenemos dos conductores, un conductor X y un conductor Y. Para este caso se consideran radios diferentes, un radio R sub X para el conductor X y un radio R sub Y para el conductor Y. En el conductor X la corriente viaja en el sentido que se muestra. En el conductor Y la corriente debe retornar. Por eso aparece negativo I. Si los radios son diferentes, se van a determinar inductancias para cada conductor, L sub X y L sub Y respectivamente para cada conductor. Si los radios son iguales, las inductancias en ambos conductores son iguales. Aquí tenemos la expresión para el cálculo de la inductancia en el conductor X. 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de la distancia d, que es la distancia de separación entre conductores, dividido entre Rx', donde Rx' se determina mediante esta expresión. De forma similar, se determinó el valor de la inductancia para el conductor Y, que es una expresión similar en donde lo único que cambia es el denominador dentro del logaritmo natural,
Y la inductancia total de la línea monofásica viene a ser la suma de la inductancia en el conductor X más la inductancia en el conductor Y. Si se suman ambas expresiones, se obtiene esta ecuación. Aquí tenemos el radio X' y el radio Y'. Si los radios son iguales, esta expresión se reduce a esta expresión, en donde ya aparece un solo radio, R'. Estas dos últimas expresiones me permiten calcular el valor de la inductancia en una línea monofásica. Esta primera expresión si los radios son diferentes y esta segunda expresión si los radios son iguales. Para conductores compuestos, aquí tenemos una línea monofásica. El conductor X tiene varios hilos y el conductor Y también tiene varios hilos conductores. Si este es el caso, entonces el valor de la inductancia se calcula mediante esta expresión. La inductancia en el conductor X es igual a 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de la distancia XY, es decir, las distancias desde el conductor X hacia el conductor Y, dividido entre las distancias de los hilos conductor en el conductor X. Cada una de estas distancias se calculan con estas expresiones. Dxy, la distancia media geométrica, es la distancia entre el conductor X y el conductor Y, y dxx es el radio medio geométrico, es decir, son las distancias entre los hilos del conductor X. De forma similar, tenemos la expresión para el cálculo de la inductancia en el conductor Y, similar a la expresión que tenemos en la parte superior, en donde cambia el denominador dentro del logaritmo. Para el cálculo geométrico del conductor Y tenemos esta expresión, y finalmente el valor de la inductancia es la suma de la inductancia del conductor X más la inductancia del conductor Y. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo de estas expresiones. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo de una línea monofásica utilizando los datos de las tablas. Veamos un ejemplo. Una línea monofásica aérea opera a 60 Hz, consta de dos conductores de cobre, 4/0 de 12 hilos, con un espaciamiento horizontal de 5 pies entre conductores. Aquí tenemos los conductores. Ambos conductores tienen esta característica: un conductor de cobre 4/0 de 12 hilos. Y la distancia de separación entre los conductores es de 5 pies. La longitud de la línea de transmisión es de 20 millas y se pide calcular la inductancia y la reactancia inductiva de la línea. Para el cálculo de la inductancia en el conductor X, tenemos esta expresión: 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de la distancia entre el conductor X al conductor Y, que es un dato del problema, 5 pies,
dividido entre las distancias del conductor X. Este XX es el radio medio geométrico del conductor. Este valor de radio medio geométrico lo vamos a determinar de las tablas. Aquí tenemos las tablas, la tabla A3 para los conductores de cobre y la tabla A4 para los conductores de aluminio. El caso que tenemos es un conductor de cobre. Ubicamos de acuerdo a las características del conductor. Es un conductor 4/0 de 12 hilos. Las características o el tipo del conductor encontramos en estas primeras columnas. Aquí tenemos el área del conductor, pero no nos dan el área, nos dan su valor en AWG. Aquí tenemos dos o tres conductores con esas características, 4/0. La diferencia es en el número de hilos. Este conductor tiene 19 hilos, este conductor tiene 12 hilos y este conductor tiene 7 hilos. El caso que tenemos es este conductor. El radio medio geométrico lo encontramos en esta columna, radio medio geométrico, en unidades de pies. Para este conductor, el radio medio geométrico es 0.01750. Este dato lo tomamos y es el dato que tenemos aquí. Este valor entonces de tablas es 0.01750 pies. Y ese es el radio medio geométrico del conductor. Ambos conductores son de las mismas características, por lo tanto, el radio medio geométrico del conductor X será igual al radio medio geométrico del conductor Y. Se reemplazan los valores. El valor de la inductancia en el conductor X es igual a esta expresión multiplicado por el logaritmo natural de la distancia entre el conductor X y el conductor Y, es 5 pies, dividido entre el radio medio geométrico del conductor X, que es 0.01750, y realizamos el cálculo. Las unidades dentro de la expresión del logaritmo en el numerador y en el denominador deben ser iguales. En este caso, ambos están en pies. La distancia XY está en pies y el radio medio geométrico está en pies. Por lo tanto, al dividir, las unidades se eliminan. Realizando este cálculo, obtenemos el valor de la inductancia. Como los radios son iguales, este valor también será el mismo valor para la inductancia en el conductor Y. La inductancia total del conductor será la suma de la inductancia del conductor X más la inductancia del conductor Y. Como es el mismo valor, equivale a multiplicar por 2 el valor encontrado. Aquí tenemos el valor de la inductancia total de la línea monofásica. 2.262 por 10 a la menos 6 henrios sobre metro. Este valor es por cada metro de conductor y la línea tiene una longitud de 20 millas. Por lo tanto, hay que multiplicar este valor de inductancia por la longitud. Esta longitud se debe convertir a metros. Una milla, en metros, 1609.34 metros.
Se realiza la multiplicación y obtenemos el valor de la inductancia total. A partir del valor de la inductancia ya podemos calcular el valor de la reactancia de la línea. La reactancia es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. La frecuencia es igual a 60 Hz. Reemplazando los valores, obtenemos el valor de la reactancia. El valor de la inductancia está en henrios y el valor de la reactancia está en ohmios. Veamos ahora el caso de un sistema trifásico. La figura 4.13 muestra una línea trifásica transpuesta. La transposición es la reubicación de los conductores en todo el recorrido de la línea de transmisión. Este es el extremo inicial de la línea de transmisión y aquí tenemos el extremo final de la línea de transmisión. Toda esta longitud total se divide en 3 partes iguales y cada 1/3 de la longitud total se va a realizar la transposición o la reubicación de los conductores. Aquí podemos observar que este conductor está en la parte superior. Aquí se realiza la transposición y este conductor pasa a ubicar la posición central. Y en esta transposición, este mismo conductor pasa a ubicar la posición inferior. Por lo tanto, este conductor se va a ubicar en las 3 posiciones a lo largo de toda la línea. Lo mismo se aplica para cada uno de los conductores restantes. Este conductor está en la posición central. En esta transposición cambia a la posición inferior y en esta segunda transposición cambia a la posición superior. Esta transposición se realiza en una de las estructuras, en donde coincida justamente que sea 1/3 de la longitud total. Por ejemplo, si la longitud total de la línea de transmisión es de 90 kilómetros, en el kilómetro número 30 se realiza la primera transposición, que es 1/3 de la longitud total, y en el kilómetro número 60 se realizaría la segunda transposición. Aquí tenemos la estructura en donde se realiza la transposición o la reubicación de los conductores. Observen que los conductores vienen en esta posición y en esta estructura se intercambian la ubicación de los conductores. Este conductor A está en esta ubicación y aquí en esta estructura o en esta torre se reubican y pasa a posicionarse en esta ubicación. El conductor B va en el centro y aquí se reubica y pasa al extremo. Y este conductor C, que va en este extremo, y se reubica y pasa a la posición central. Es en la estructura, entonces, en donde se hace la reubicación de los conductores. Y a partir de ahí, viaja en esa posición. Aquí tenemos otra figura en donde nos muestra la transposición. Este conductor viene en la posición superior
y aquí se reubica y pasa a la posición central. Este conductor está en la posición central, aquí se reubica y pasa a la posición inferior. Y este conductor que está en la posición inferior se reubica y pasa a la posición superior. La transposición, entonces, es la reubicación de los conductores en dos puntos a lo largo de toda la línea. La transposición se realiza con la finalidad de equiparar o igualar los campos eléctricos y magnéticos presentes en la línea de transmisión. Considerando la transposición, se calculan los enlaces de flujo de la fase A en la posición 1, es decir, en el primer tercio de la longitud. Los enlaces de flujo en la posición 2, en el segundo tercio de la longitud de la línea. Y los enlaces de flujo en la posición 3. De acuerdo a la posición, los enlaces de flujo son diferentes. Y los enlaces de flujo de la fase A viene a ser la sumatoria de los enlaces de flujo en cada una de las posiciones. En la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Se reemplazan cada una de las ecuaciones encontradas en las diferentes posiciones y se determinan los enlaces de flujo para toda la fase. El valor de la inductancia de la fase A es la de los enlaces de flujo entre la corriente que viaja por el conductor A o por la fase A. Y tenemos esta expresión. La inductancia en la fase A es igual a 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por el logaritmo natural de la raíz cúbica de las distancias entre las fases dividido entre D sub S. Esta expresión se conoce como distancia equivalente, que es la raíz cúbica de la multiplicación de las distancias entre las fases. Por lo tanto, la ecuación queda de esta manera, donde la distancia equivalente se calcula con esta expresión. D sub S es el radio medio geométrico Este radio medio geométrico se calcula de tablas, vamos a ver luego un ejemplo, y si se trata de un conductor sólido, este valor de D sub S se reemplaza por R'. Veamos un ejemplo de cálculo con estas expresiones. Una línea trifásica aérea de 220 kilovoltios, el valor de la tensión de línea a 60 Hz, completamente transpuesta,
tiene un espaciamiento horizontal entre fases de 10 metros entre conductores adyacentes. Los conductores son de tipo ACSR, conductor de aluminio con alma de acero, de 1.590.000 circular mil. Este es el área del conductor, con trenzado 54/3, 54 hilos de aluminio distribuidos en 3 capas. La longitud de la línea de transmisión es de 200 kilómetros y se pide determinar la resistencia por fase para una temperatura de 50 grados y el valor de la inductancia en henrios y la impedancia serie de la línea. Estos son los 3 conductores. Solamente se muestran los conductores. En realidad estos conductores están ubicados en una estructura o en una torre. Este sería el caso de la estructura. Aquí tenemos la torre o estructura y aquí están los conductores. Entre conductores hay un espaciamiento. Para no dibujar toda la estructura, en el problema solamente se están mostrando los conductores. Se sobreentiende que estos conductores están montados sobre la estructura y además hay un aislador que está soportando o donde están suspendidos los conductores. Aquí se muestran solo los conductores. Se sobreentiende que estos conductores están sobre una estructura o sobre una torre de transmisión. Tenemos la separación entre fases o entre conductores. Esta es la fase A, la fase B y la fase C. Y hay 10 metros de separación entre fases. Esta es la característica del conductor. ACSR es un conductor de aluminio, por lo tanto vamos a utilizar la tabla A4. El área es 1.590.000 circular mil con trenzado 54/3. Vamos a la tabla de conductores. Lo primero que vamos a calcular es la resistencia del conductor. Los conductores de aluminio los encontramos en la tabla A4. Aquí está conductor ACSR, conductor de aluminio con refuerzo de acero. En la primera columna tenemos los nombres de los conductores y en la segunda columna tenemos el área de estos conductores. El dato que tenemos es el área, 1.590.000 circular mil. Por lo tanto, es este conductor con el que vamos a trabajar, que también se denomina Falcon. Seleccionamos todo este conductor. Nos ubicamos en la columna de resistencia. Tenemos dos columnas, una columna para 25 grados y una columna para 50 grados. Según dato del problema, vamos a trabajar con una temperatura de 50 grados para una frecuencia de 60 Hz. El dato de la resistencia para estas condiciones será 0.0684 ohmios por milla. Es la unidad. Tomamos este valor, 0.0684, y es el valor que tenemos aquí. Ese valor entonces de la tabla A4 para una temperatura de 50 grados y una frecuencia de 60 Hz, que es un dato que está en el enunciado del problema. Con este dato vamos a calcular la resistencia de la línea de transmisión.
Este valor debemos multiplicarlo por la longitud de la línea de transmisión. La longitud de la línea es de 200 kilómetros. Realizamos la multiplicación. El valor de la resistencia unitaria multiplicado por la longitud. Y aquí tenemos el factor de conversión de kilómetros a millas. Una milla, 1609.34 kilómetros. Realizamos la multiplicación y obtenemos el valor de la resistencia del conductor, que es la resistencia de la fase. Los tres conductores son de las mismas características, por lo tanto esta resistencia será la misma para las otras dos fases. Y tenemos la resistencia de la fase A es 8.5 ohmios y ese mismo valor será para la fase B y para la fase C. Ahora vamos a calcular el valor de la inductancia. Para el cálculo de la inductancia utilizamos esta expresión. Dos por 10 a la menos 7 logaritmo natural de la distancia equivalente, donde la distancia equivalente se va a calcular con esta expresión, dividido entre d sub s, donde d sub s es el radio medio geométrico del conductor. Determinamos el radio medio geométrico del conductor. De la misma tabla A4, nos ubicamos en la columna de radio medio geométrico. Aquí está la columna, radio medio geométrico. Para el conductor del problema es 0.052 pies. Las unidades están en el encabezado siempre. Tomamos este valor, 0.052 pies, y es el valor que tenemos aquí. El radio medio geométrico es 0.052 pies. Este valor vamos a llevarlo a milímetros. Para eso utilizamos el factor de conversión, un pie 304.8 milímetros. Realizamos la multiplicación y obtenemos el valor del radio medio geométrico en milímetros. De su S es igual a 15.85 milímetros. Ahora calculamos la distancia equivalente. La distancia equivalente es la raíz cúbica de la multiplicación de las distancias entre las fases. Las distancias entre las fases las tenemos en esta figura. Entre la fase A y la fase B hay una distancia de 10 metros. Entre la fase B y la fase C hay una distancia de 10 metros. Y entre la fase A y la fase C hay una distancia de 20 metros. Esas tres distancias se reemplazan en la expresión. Tenemos los tres valores y calculamos la raíz cúbica. Esta distancia equivalente es igual a 12.6 metros. Estos dos valores, radio medio geométrico y distancia media geométrica, se reemplazan en la fórmula para el cálculo de la inductancia. La distancia equivalente, 12.6 metros, y de su S, que es el radio medio geométrico, 15.85. Las unidades deben ser las mismas, por lo tanto, vamos a convertir la distancia equivalente, que está en metros, a milímetros. Serían 12.600 milímetros dividido entre el radio medio geométrico, que es 15.85 milímetros.
Ambos valores deben tener las mismas unidades para poder reemplazarlos en la fórmula. Realizando el cálculo obtenemos el valor de la inductancia. A modo de ejemplo, vamos a realizar este cálculo. 2 por 10 a la menos 7. La base 10 está representada en la calculadora por esta letra E, 2 por 10 a la menos 7, que multiplica al logaritmo natural de 12.600 milímetros dividido entre 15.85. Y obtenemos el valor de la inductancia, 1.3356 por 10 a la menos 6. Esta letra E representa la base 10, 10 a la menos 6, henrios sobre metro. Ese valor encontrado debemos multiplicarlo por la longitud de la línea. La longitud de la línea son 200 kilómetros, expresado en metros, 200 por 10 a la 3. Se realiza la multiplicación. Y obtenemos el valor de la inductancia en unidades de henrios, 0.267131. Como es un valor pequeño, suelen tomarse varios decimales, 5 o 6 decimales, al igual que en esta expresión, también se toman varios decimales, ya que es un valor pequeño. Y una vez calculado el valor de la inductancia, ya podemos calcular el valor de la reactancia. La reactancia es igual a 2pi por la frecuencia por el valor de la inductancia. Reemplazando datos, la frecuencia es 60 Hz, el valor de la inductancia se calculó en el paso anterior. Realizamos este cálculo y obtenemos el valor de la reactancia, 100.71 ohms. Realizando la multiplicación, aquí tenemos el valor de la inductancia por 2pi por la frecuencia que es 60. Y aquí tenemos el valor de la reactancia, 100.71 ohms. Si tomamos dos decimales, debemos redondear con respecto al tercer decimal. En este caso es mayor a 5, por lo tanto tomamos como decimales 100.71. El valor de la impedancia será la suma de la resistencia más la reactancia. La resistencia, que se calculó en el primer paso, 8.5 ohmios, más la reactancia, se le agrega la unidad imaginaria J, y este sería el valor de la impedancia de la fase. Debido a la transposición, este valor de impedancia es el mismo valor para las otras dos fases, para la fase B y para la fase C. Por lo tanto, el valor de la impedancia es igual para las tres fases, 8.5 más 100.71 ohms. Y además hay una característica que siempre vamos a encontrar para líneas de transmisión. La reactancia sin resistencia. En este caso, la reactancia 100 y la resistencia 8.5. Vamos a ver más adelante que la reactancia originado por la inductancia es la causante de las mayores pérdidas en línea de transmisión y también origina una caída de tensión. Entre los dos valores, la reactancia es la que origina más caída de tensión comparado con la resistencia, debido a su alto valor. Lo que se ha calculado es el valor de la impedancia de cada fase, la resistencia y la reactancia,
Ambos elementos forman la impedancia serie de la línea y esa impedancia es la misma para las tres fases. Con ello se ha calculado la impedancia, pero recordemos que son 4 parámetros. Tenemos la impedancia y la admitancia. Luego vamos a ver más adelante el cálculo de la capacitancia en una línea de transmisión. Veamos ahora el cálculo de conductores compuestos o conductores en haz. Cuando tenemos una distribución de 2 conductores, 3 conductores o 4 conductores por cada fase, la expresión para el cálculo de la inductancia se realiza con esta expresión. Es similar a la expresión que hemos utilizado en el ejemplo anterior, denominador dentro del logaritmo. Ya no es d sub s, sino es d sub sl, donde d sub sl se calcula con estas expresiones. Para el caso de 2 conductores por fase, tenemos esta expresión. Si son 3 conductores por fase, tenemos esta expresión. Y si son 4 conductores por fase, tenemos esta expresión. La distancia equivalente se calcula con la misma expresión, es la raíz cúbica de la multiplicación de las distancias entre las fases. Para el cálculo de d sub sl, se incluye aquí una nueva distancia, que es la distancia de separación entre los conductores dentro de la fase. Esta distancia d minúscula es la separación entre los conductores. Y d sub s es el radio medio geométrico de uno de los conductores. Si son 3 conductores por fase, tenemos esta disposición, forman un triángulo equilátero, las distancias son las mismas entre los 3 conductores, y el cálculo de d sub sl se realiza con esta expresión. Raíz cúbica de d sub s, que es el radio medio geométrico, multiplicado por la distancia d elevado al cuadrado. Si son 4 conductores por fase, estos 4 conductores están formando un cuadrado, por lo tanto la distancia d es la misma, y el cálculo de dsl se realiza con esta expresión. Tenemos un factor 1.091 que multiplica la raíz cuarta de ds, que es el radio medio geométrico, multiplicado por d al cubo, donde d es la distancia de separación entre los conductores dentro de la fase. Una vez determinado el valor de dsl, podemos calcular el valor de la inductancia de la fase. Veamos un ejemplo para este caso. Una línea trifásica aérea de 220 kilovoltios a 60 Hz, completamente transpuesta, tiene 2 conductores por fase. Y tenemos en la figura, hay 2 conductores en la fase A, 2 conductores para la fase B
y 2 conductores para la fase C. Cada conductor tiene esta característica. Es un conductor ACSR, conductor de aluminio, de 795.000 circular 1000, es el área del conductor, con trenzado 26/2. 26 hilos de aluminio distribuidos en 2 capas, como se muestra en la figura. El espaciamiento horizontal entre los centros de haces adyacentes es de 10 metros y la longitud de la línea es de 200 kilómetros. El espaciamiento es entre centros. Estos 2 conductores forman una fase y el centro de esa fase es este punto. A partir de ese punto se está tomando la distancia hacia la otra fase. Nuevamente aquí tenemos un punto central entre estos 2 conductores. Y observen que el espaciamiento entre fases es entre centros de cada grupo de conductores. Aquí tenemos la separación entre los conductores dentro de la misma fase. El caso del problema se muestra en esta figura y tenemos la estructura o la torre y tenemos 2 conductores en cada fase. Esta es la fase 1. Aquí se muestran 2 círculos que representan los 2 conductores y tenemos la fase 2, 2 conductores, y la fase 3 también con 2 conductores. Y tenemos la separación entre las fases. Y aquí la separación entre los conductores dentro de la misma fase. Entonces es un sistema de 2 conductores por fase. En esta figura ya no se muestra la estructura o la torre, solo se muestran los conductores para ahorrar espacio, pero se muestran las características o las distancias entre los conductores de este sistema. Se pide calcular la resistencia por fase y la inductancia, reactancia e impedancia serie de la línea. Para este caso se consideran a los 2 conductores como un conjunto. Tenemos el dato de cada conductor. Esta característica es para cada conductor, para cada uno de los 6 conductores. Pero el cálculo se realiza por fase. Es decir, se va a calcular la resistencia considerando a estos 2 conductores como una sola fase. Lo mismo para la inductancia. La inductancia, la reactancia y la impedancia se calcula considerando a estos 2 conductores como una sola fase. Resistencia del conductor. El valor de la resistencia la obtenemos de tablas. Con las características del conductor, vamos a tablas y obtenemos el valor de la resistencia del conductor. El conductor es de tipo ACSR. Vamos a utilizar la tabla A4. El área del conductor, 795.000 circular 1000. Y además tenemos esta característica adicional, 26/2. Vamos a tablas. Ubicamos el área del conductor en esta columna. 795.000 circular 1000. Tenemos 3 conductores con esta área, pero se van a diferenciar en el número de hilos. Este tiene 54 hilos, este 26 y este 30. Y el caso que tenemos es de 26 hilos.
26 sobre 2. Por lo tanto, el conductor será este. Nos ubicamos en la columna de resistencia, 50 grados. Para una frecuencia de 60 Hz, el valor de la resistencia es 0.1288. Tomamos ese valor. Para una temperatura de 50 grados y una frecuencia de 60 Hz. Ese valor de resistencia debemos multiplicarlo por la longitud de la línea. La longitud es 200 kilómetros. Las unidades de resistencia están en ohmios por milla, por lo tanto debemos realizar la conversión. Una milla, 1609.34 kilómetros. Lo que se encuentra dentro del paréntesis es el cálculo de la resistencia considerando un solo conductor, pero son dos conductores por fase. Por lo tanto, aparece este factor de 1/2. Si son dos conductores por fase, el área de la fase es el doble de uno de los conductores. Si aumenta el área del conductor, la resistencia disminuye a la mitad. Si el área del conductor aumenta al doble, la resistencia disminuye a la mitad. Por eso se incluye este factor 1/2. Realizando la multiplicación obtenemos el valor de la resistencia de la fase. Esta resistencia es considerando a los dos conductores como un conjunto. La resistencia de la fase. Veamos el cálculo de la inductancia. Para el cálculo de la inductancia necesitamos el radio medio geométrico. Nuevamente vamos a tablas. Ubicamos la columna de radio medio geométrico. Ubicamos el conductor. El valor del radio medio geométrico es 0.0375 pies. Aquí tenemos el valor de la tabla 4. El radio medio geométrico es 0.0375 pies. Este valor debemos llevarlo a milímetros. Utilizamos el factor de conversión de pies a milímetros y obtenemos el valor del radio medio geométrico en milímetros. 11.43 milímetros. Como son dos conductores por fase, estamos en este caso, dos conductores por fase. Se va a calcular el valor de DSL utilizando esta fórmula, raíz cuadrada de DS, que es el radio medio geométrico, multiplicado por la distancia D, donde la distancia D es la distancia de separación entre los conductores de la misma fase. Esta expresión es la que tomamos aquí. La distancia DSL es igual a la raíz cuadrada de la distancia DS, que es el radio medio geométrico, multiplicado por la distancia de separación entre los dos conductores de la misma fase. La distancia DS
Es el radio medio geométrico 11.43 y la distancia D es la distancia de separación entre los dos conductores de la misma fase. 0.4 metros. En milímetros son 400 milímetros. Ambos valores deben tener las mismas unidades para poder realizar el cálculo. Realizamos la operación y obtenemos el valor de DSL. Como ambos valores están en milímetros, la respuesta también se obtiene en milímetros. Luego calculamos la distancia equivalente, es la raíz cúbica de la multiplicación de las distancias entre fases. Las distancias entre fases las obtenemos de la figura. Entre la fase A y la fase B, 10 metros, entre la fase B y la fase C, 10 metros, y entre la fase A y la fase C, 20 metros. Reemplazando estas distancias y realizando el cálculo, obtenemos la distancia equivalente, 12.6 metros. Reemplazando los valores en la fórmula del cálculo de la inductancia, la distancia equivalente, 12.6 metros, en unidades de milímetros, 12.600 milímetros. La distancia DSL, 67.617 milímetros. Ambos valores deben estar en las mismas unidades, en este caso ambos están en milímetros. Se realiza el cálculo y obtenemos el valor de la inductancia. Este valor de inductancia se multiplica por la longitud de la línea, 200 kilómetros, expresado en metros, 200 por 10 a la 3, y obtenemos el valor de la inductancia. Una vez calculado el valor de la inductancia, podemos calcular el valor de la reactancia inductiva, 2pi por la frecuencia por el valor de la inductancia. Reemplazando los datos, obtenemos el valor de la reactancia. El valor de la impedancia de la fase A es igual a la suma de la resistencia más la reactancia. La resistencia 8 ohmios, la reactancia 78.83 ohmios. Este es el valor de la impedancia de la fase A. Y será el mismo valor para las otras dos fases, para la fase B y para la fase C. Nuevamente se cumple que el valor de la reactancia siempre es mayor que el valor de la resistencia. En este caso 78 es mucho mayor que el valor de la resistencia, que es 8 ohmios. Para el caso de 3 conductores y 4 conductores por fase, utilizamos la expresión para el cálculo de DSL con las fórmulas que se muestran. El caso de 3 conductores por fase sería el que se muestra. Aquí tenemos la estructura. Y aquí podemos observar que hay 3 círculos sombreados, indicándome cada uno de esos círculos el número de conductores. 3 conductores en esta fase e igual 3 conductores en las dos fases restantes. Cuando son 3 conductores por fase, los conductores forman siempre un triángulo equilátero. Y aquí tenemos la distancia de separación entre los conductores.
El siguiente caso es 4 conductores por fase. Aquí tenemos la estructura y podemos ver la disposición de los conductores. Hay 4 círculos sombreados, cada uno de los círculos representa un conductor y aquí tenemos el grupo de 4 conductores por cada fase. En las otras 2 fases también tenemos la misma disposición. Cuando tenemos esta disposición de 4 conductores por fase, estos 4 conductores forman un cuadrado. Y aquí tenemos las distancias de separación entre los conductores dentro de la fase. Podemos ver que es la misma distancia. Para estos casos utilizamos las expresiones que tenemos aquí, cuando son 3 conductores por fase y 4 conductores por fase.